Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos también. En este día vamos a grabar o vamos a compartir la hojita del calendario del 5 de noviembre. Nada, no hace ni una semana, del 2024. Es una hojita, bajo mi punto de vista, muy interesante. Arranca de un texto de la carta a los Romanos, capítulo 4, y versículos 16 al 21. Solamente coge un párrafo, la hojita de esta lectura. Tiene que ver con el patriarca Abraham. Dice aquí: Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y luego añade: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Quiero adelantar ya que al final del vídeo haré una puntualización acerca de esta expresión que acabamos de leer. Abraham estaba plenamente convencido, plenamente convencido. Bien, la hojita se titula Contra toda esperanza. Dios prometió a Abraham una gran descendencia. En Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham que su descendencia será más grande o más numerosa que la arena del mar y otras cosas más. Pero durante los 25 años que siguieron a esta promesa, ya que esta promesa Dios se la hizo a Abraham a los 75 años. Pero durante los 25 años que siguieron a esta promesa, Abraham y Sara, su esposa, no tuvieron hijos. Sara tenía ya 90 años. Y Abraham, 100. Además, diríamos ahora que para más inri, aparte de que Sara tenía 90 años, el capítulo 12 del Génesis nos dice de que era estéril. O sea, primero era estéril y después ya tenía 90 años. Y ahora hay una serie de preguntas en esta hojita. ¿Habría olvidado Dios su promesa? La promesa que le hizo a Abraham en aquel capítulo 15, que su descendencia sería más grande que la arena y que las estrellas del firmamento. ¿Habría olvidado Dios su promesa? Abraham se mantuvo firme en su fe. Creyó en Dios y esperó contra toda esperanza. Me gusta mucho esta frase. Él creyó contra toda esperanza, porque humanamente hablando, una mujer de 90 años que además era estéril y un hombre de 100, ¿qué cabía esperar? Esperanza ninguna. Sin embargo, Abraham creyó contra toda esperanza, porque lo había dicho Dios, porque lo había prometido Dios. Finalmente Dios dio a Abraham y a Sara un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, de quien descenderían los israelitas. Sí, aunque Abraham tuvo más de un hijo, el hijo con el que Dios contaba, el hijo de la promesa que le había hecho era Isaac, no era ningún otro.
Si fuéramos al capítulo 4 de la carta a los Gálatas, allí veríamos acerca de la alegoría que establece Pablo entre Sara y Agar, y el hijo de la libre, que era Isaac, y el hijo de la esclava, que era Ismael, porque vino no según la promesa, sino según la voluntad de Sara y Abraham, y como una precipitación a lo que Dios les había prometido, porque Dios nunca había pensado en ese hijo ni en ese nacimiento, pero a ellos les faltó espera y se precipitaron. Dejamos aquí el relato acerca de Abraham en relación al nacimiento de su hijo Isaac. Pasamos a un segundo ejemplo. Es el ejemplo de Jairo. Dice la lectura que Jairo acudió a Jesús porque su hija se estaba muriendo. Si fuéramos al relato bíblico veríamos que es así. Y mientras Jesús iba camino a su casa, dijeron a Jairo que su hija ya había muerto, que no tenía sentido molestar al maestro. ¿Y eso por qué? Porque toda esperanza ya estaba perdida. Si Jairo se fue al encuentro del Señor para que viniese y llegase a tiempo y sanase a su hija con una enfermedad de muerte, y ahora resulta de que le mandan recado de que su hija ya ha muerto, ¿qué más tenía que esperar Jairo? Pues irse. El Señor ya no podía hacer nada, no había llegado a tiempo. Sigue la lectura. Pero Jesús animó al padre diciéndole: no temas, cree solamente. Esto está en los evangelios. Luego, el Señor Jesús resucitó a la niña y la entregó a sus padres. Cosas casi imposibles, cosas milagrosas o semi-milagrosas, si lo queréis, para los más escépticos. El nacimiento de Isaac, la curación de esta niña o la resurrección de esta niña, porque no fue curación, la niña ya estaba muerta. Ahora, una vez que el articulista ha explicado estas dos historias, pasa a lanzar unas palabras dirigidas a los que todavía no han puesto su fe en el Señor. Amigo, ¿su caso parece desesperado como el de Abraham o como el de Jairo? Y tal vez alguien que esté escuchando estas palabras pueda afirmarlo y decir: pues sí, yo tengo un caso en mi familia semejante. Vuelve a hacer otra pregunta el articulista. ¿Lleva mucho tiempo orando con fe? Tal vez sin obtener respuesta. Muchas veces ocurre. Le oramos a Dios y le volvemos a orar y le volvemos a pedir y nos volvemos a poner en sus manos. Pero el tiempo pasa y aparentemente no obtenemos ningún tipo de respuesta. Otra pregunta más. ¿Le parece que la situación empeora y que toda esperanza se desvanece? Pues sí. Muchas veces nos damos a la desesperanza, porque ha pasado ya tanto tiempo sin que el Señor obre, que ¿para qué vamos a esperar más? Pues si hemos cometido estas tres cosas que acaba de decirnos el articulista, piense en Abraham, piense en su confianza en Dios, piense en la respuesta que el Señor Jesús le dio a Jairo. Una pareja demasiado vieja para tener hijos, como era el caso de Abraham y Sara. Una niña muerta en su cama, como era la hija de Jairo.
Estos acontecimientos nos prueban y nos demuestran que Dios siempre interviene con sabiduría. Sí. Dios, lo vemos en los evangelios interviniendo a través de la persona del Señor Jesús, no con sabiduría, con muchísima sabiduría. Hay una porción en el evangelio que las personas que oyeron al Señor Jesús, cómo hablaba y cómo actuaba, declaraban, se admiraban de su sabiduría. Sí. Escuchar o ver obrar al Señor Jesucristo es llegar a la conclusión de que no hay otro que tenga no mayor sabiduría, incluso ni igual sabiduría. Continúa la hojita. Tal vez no nos dé exactamente lo que hemos pedido. Sin embargo, responderá según su voluntad divina, la cual, como muy bien dice la palabra de Dios, es buena, es agradable y es perfecta, y además es para nuestro bien. Capítulo 12 de la Carta a los Romanos, versículo 2. Por lo tanto, si nos sentimos al límite de nuestros recursos, no nos desanimemos. Queridos hermanos y queridas hermanas, no nos desanimemos. Más bien, apoyémonos firmemente, con fe y confianza en las promesas de la palabra de Dios. O, lo que sería lo mismo, del Dios de la palabra. Tanto monta, monta tanto, como dice el dicho. Pero aquí no se trata de Isabel ni de Fernando, se trata de alguien que es mucho más grande y mucho más poderoso que ellos dos. Ya vamos terminando, pero he dicho al principio de la lectura que al final del vídeo haría una puntualización acerca de esta expresión. Dice que Abraham creyó plenamente convencido, plenamente convencido. Bueno, tengo que aquí hacer una, voy a decir, humilde puntualización. Humilde puntualización. Dice ahí que tampoco Abraham dudó por incredulidad. Esta es la frase. Esta es la frase que a mí me interesa matizar ahora. El capítulo 4 de la Carta a los Romanos, donde se encuentran estas palabras, es un capítulo que trata acerca de la justificación por la fe. Y para ejemplificarlo, el autor, el apóstol Pablo, toma a la persona de Abraham, al cual se le llama el padre de la fe, y con toda la razón del mundo. Y Pablo ahí lo que está haciendo en este capítulo 4, si os lo miráis bien, veréis que es como yo os lo digo, está haciendo una visión general de lo que fue la vida de Abraham en todo su vivir, en unos momentos y en otros momentos. Él engloba todo lo que fue su vida. Y en relación a esto, que es lo que aborda en ese capítulo 4, el apóstol San Pablo dice, y con toda la razón del mundo, que tampoco dudó por incredulidad, porque si tomamos en cuenta lo que fue toda la vida de Abraham, no es que tuviera fe, no es que tuviese fe y no tuviese incredulidad, es que tuviese mucha más fe de lo que parece, y de incredulidad en líneas generales, repito, en líneas generales, de incredulidad nada de nada. Ahora, vamos al tema.
sin ningún ánimo de contradecir al apóstol San Pablo, Dios me libre, pobre de mí, pero quiero hacer una puntualización. No para desmentir a Pablo, sino para poner su afirmación en su debido contexto. Cuando vamos al capítulo 18 del Génesis, ahí vemos que ante las promesas de Dios, Sara duda y se echa a reír. Y Dios habla con ella y le dice, ¿por qué te has reído de las promesas de que vais a tener un hijo? Claro, para Sara era una locura aquello, después de los años que tenía y siendo estéril. Y ella, un poco como avergonzada, le espeta a Dios. No, yo no me he reído. Y Dios dice, no, tú te has reído, por favor, que lo sé yo, que lo he visto yo. Tú te has reído. No hay nada imposible para Dios. ¿Por qué te ríes tú? Dudó, pero dudó mucho. Y en el sentido humano dudó con toda la razón del mundo. Porque a qué mujer con 90 años y con sus características de esterilidad se le dice que tendrá hijos. Y claro, esto todo lo aceptamos y lo hemos repetido muchas veces. Sara dudó y se rió. Sin embargo, ¿Abraham qué? ¿Abraham qué? Pues Abraham, y aunque nos cueste admitirlo, que no nos debería de costar porque está en la palabra de Dios, Abraham también se rió como su mujer. Sí, claro que sí. Y esto lo hizo en el capítulo anterior. En el capítulo 17, Dios le dice a Abraham, vas a ser padre de multitud, todo esto que ya sabemos. Y Abraham, que estaba escuchando a Dios, le dice, ojalá que Ismael, el hijo que ya tenían, el cual no era el hijo de la promesa, ojalá que Ismael viva muchos años. Porque fuera de la esperanza de Ismael, ya no tengo otra esperanza. Y dice que se echó a reír, además, delante de Dios se echó a reír. Y Dios también se le encaró y le dijo, no, yo te garantizo que tú tendrás un hijo, que será el hijo de la promesa, que no es Ismael. Y déjate ya de si aspiras a que Ismael viva muchos años porque es el único que tú tienes puesta tu confianza. No, de ninguna manera, te van a hacer otro hijo. O sea que, queridos hermanos, tanto Sara como Abraham, ambos en un momento dado de su vida, porque además no olvidemos que la vida es muy larga, dudaron del Señor y ante el Señor mismo se rieron. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta todo lo que dice la Escritura. Por supuesto que cuando el apóstol San Pablo presenta la vida de Abraham en su totalidad, puede decir con toda la razón del mundo, tampoco dudó por incredulidad. La amplia plana de su vida era una plana blanca, sin mancha alguna. La amplia plana, toda su vida en su conjunto. Sin embargo, en un momento dado, como humanos que eran, como imperfectos que eran, como cada uno de nosotros, ambos dudaron. ¿Y por qué tengo tanto interés en destacar esto? Pues tengo interés en destacar esto por dos razones, se me ocurren ahora. La primera es para que nosotros sepamos de que como creyentes imperfectos, aunque intentemos agradar a Dios en todo, muchas veces dudamos de la persona de Dios. Y la segunda razón tal vez sea que si ya hemos caído en este pecado, el de la desconfianza, no nos hundamos, no nos vengamos abajo, levantémonos sabiendo que alguien como el padre de la fe,
en un momento dado de su vida, también dudó de Dios y también se rió ante el rostro de Dios. Solamente estas dos cosas finalmente. Y ahora ya vamos, como siempre, a terminar al Señor en oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias, tanto por la persona de Abraham, como por la de Sara, como por la de Jairo. Los tres eran pecadores, los tres eran, como cada uno de nosotros, hijos de Adán. Pecadores por naturaleza. Pero los tres confiaron en ti, cada uno desde su óptica distinta. No es lo mismo la fe de Jairo ahí que la fe de Abraham y de Sara, pero al fin y al cabo también confió en ti, dentro de la época en la cual vivió. Gracias te damos, Señor, por la confianza de todos ellos en ti. Y pensando en nuestros amigos y pensando en nosotros mismos ahora, te pedimos que tú nos bendigas, que nos ayudes, que nos levantes si alguna vez hemos caído dudando acerca de tus promesas. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hasta aquí nos has dado. En cuanto a promesas y otras muchas cosas más que no nos habías prometido, que no habías empeñado tu palabra con nosotros, pero que llegado el momento también nos las has concedido. Muchas gracias, Señor. Así pues, Señor, recibe nuestra oración, que te elevamos como siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.